Comenzamos un nuevo tema, la época de los descubrimientos, una época muy interesante, porque vamos a dejar atrás la Baja Edad Media y nos vamos a adentrar en ese periodo fascinante que es el Renacimiento. Pero antes veamos un mapa de cuál es el mundo que conocían en aquel momento los europeos de la época. Si veis, en azul oscuro está la parte del mundo que se conocía durante la Baja Edad Media. Mar Mediterráneo, parte del Océano Atlántico, Mar del Norte, Mar Báltico, incluso los vikingos habían llegado en el siglo X a Groenlandia y habían tenido algún asentamiento en el norte de América. Sin embargo, no es hasta finales del siglo XV y principios del siglo XVI cuando castellanos, portugueses y posteriormente también ingleses, franceses, holandeses van a recorrer buena parte del mundo en busca de nuevos territorios para obtener materias primas. Pero hay una persona a la que debemos ser el artífice conocido de estos descubrimientos. Y a Marco Polo, en el siglo XIII, hizo un gran recorrido que le llevó desde Venecia hasta Pekín a lo largo de muchísimos años. Recorrió medio mundo comerciando por todas estas rutas, la llamada ruta de la seda. Marco Polo escribió un libro, el libro de las maravillas, y ese libro, que tiene muchas cosas que son ficción o que están exageradas, sirvió para exploradores posteriores hacerse una idea de lo que podían encontrarse en el extremo oriente, en China y en Japón. Y a finales del siglo XV ya estamos dejando atrás toda esa crisis bajomedieval. ¿Os acordáis que durante todo el siglo XIV hubo un montón de luchas entre diferentes nobles? Hubo reinos que se fueron haciendo cada vez más grandes. Estaban ahí Inglaterra contra Francia luchando, por medio aparecía Juana de Arco. Hay una gran peste que mata casi a la mitad de la población europea, la peste bubónica. Bueno, a partir del siglo XV todo esto va a ir cambiando y va a mejorar tanto la economía como la política. Por esta razón, los países o los estados se van a hacer cada vez más poderosos y además van a querer descubrir nuevos territorios que les proporcionen esas materias primas, esa riqueza y ese prestigio que quieren en ese momento. ¿Cuáles son las causas de estos descubrimientos? ¿Por qué? Antes no y ahora sí. Entre otras cosas porque a partir del siglo XV o culminando, y esto ya venía de la Edad Media, pero en el siglo XV se empiezan a elaborar muchos mapas, los mapas portulanos, los mapas donde se iban representando los puertos que había en la costa europea, pero también en la costa africana. Así los navegantes tenían más fácil poder desplazarse por el mar y tener un lugar de aprovisionamiento continuamente. Además, se perfeccionan y se inventan unos grandes barcos llamados carabelas, ¿veis? Unos barcos inmensos donde podían ir varias decenas o incluso centenares de tripulantes y donde podían llevar también muchos víveres, alimentación, agua, para pasar grandes temporadas en alta mar. Se dejaban llevar gracias a las corrientes marinas con todas estas grandes velas. Y además hay otros dos objetos que ya existían, pero que ahora se desarrollan todavía más, que son la brújula y el astrolabio, y se empiezan a utilizar de manera masiva en todas estas expediciones para saber dónde estoy y dónde quiero ir. Así que, gracias a estos viajes y gracias al papel importante que tuvieron tanto algunos reyes o reinas como los comerciantes privados, gente que quería hacerse más rica trayendo productos exóticos, por ejemplo, de India, de China o de Japón, empezaron a desarrollarse estos grandes viajes que recorrieron medio mundo. Los primeros fueron los portugueses. Los portugueses, ¿veis? Tenían un gran puerto, Lisboa, una gran ciudad, y a partir de Lisboa fueron descendiendo hacia el sur, rodeando toda África. Y llegando hasta aquí, hasta el sur de África, hasta el Cabo de Buena Esperanza, o llamado en aquella época el Cabo de las Tormentas. Y luego fueron subiendo otra vez hacia África del Norte para finalmente, ¿veis?, llegar a India y todo lo que es hoy en día Indonesia, Malasia, Filipinas, porque son las islas de las especias que en ese momento no había en Europa y que eran muy prestigiosas. Por eso los comerciantes las traían aquí y las vendían a un precio muy alto. No solo especias, sino también en África
Había comercio de oro, minerales, marfil e incluso esclavos. El comercio de esclavos entre Europa, África y América va a comenzar en esta época y durará hasta el siglo XIX. El primer marinero portugués que llega a la India es Vasco de Gama en 1498, que es el que da la vuelta al Cabo de Buena Esperanza y sigue hasta la India. De esta forma los portugueses se van a hacer con el monopolio tanto de un producto muy querido en Europa, la seda, para hacer textil, como de las especias, esas especias que os he dicho que no existían en Europa. Bien. En la península ibérica, además de los portugueses, me voy a bajar para que lo veáis mejor, los castellanos, la reina Isabel de Castilla, todavía no existía España, no hablemos de los españoles, porque Castilla estaba por un lado, Aragón estaba por otro, Portugal estaba por otro, Navarra estaba por otro, el reino de Navarra, de Granada estaba por otro, o sea, España no existía en este momento y tardará bastante tiempo en existir. Así que Castilla quiere hacer una aventura ultramarina y gracias a un marinero de origen seguramente genovés llamado Cristóbal Colón, los castellanos van a llegar a América. Los castellanos no están buscando América. ¿Qué es lo que buscan? Ir, como los portugueses, a la ruta de las especias. Pero, como la ruta de África ya la tenían ocupada, o estaban ocupándola, los portugueses quieren hacer una ruta que para ellos iba a ser más directa. Rodear todo el océano Atlántico y llegar por el llamado Océano Pacífico. ¿Por qué? Porque en este momento ya hay bastante gente, entre ellos Colón, que afirmaba que la Tierra era redonda. Si recordáis, durante siglos y siglos y siglos, milenios, la gente no podía afirmar que la Tierra era redonda. Mucha gente pensaba que la Tierra era plana. Y cuando se acaba el horizonte, ahí había un vacío. Sin embargo, desde tiempo atrás, hay filósofos en Grecia, geógrafos, que ya saben que la Tierra es redonda. Colón lo intuía y lo sabía, pero cometió algún error. Por ejemplo, Eratóstenes, en el siglo III a.C., ya sabía que la Tierra era redonda y que era un 25% más pequeña de diámetro de lo que se pensaba, de lo que es actualmente. Por esa razón, Colón, siguiendo los escritos de Eratóstenes, pensaba que la Tierra era más pequeña y que yendo hacia el oeste llegaría no a América, sino a China y la ruta de las especias. Sin embargo, la Tierra era más grande. ¿Y qué le ocurrió a Colón? Que se topó, ¡pomba!, con algo desconocido que solo conocían los vikingos, pero muy lejanamente, con América. Así que cuando Colón llega allí, él no sabe que ha llegado a América, piensa que ha llegado a las Indias. Por eso aquello se le llama la India. Y a los actuales habitantes o a los habitantes nativos de allí les seguimos llamando indios. Bien. Así que no es hasta 1513, con Vasco Núñez de Balboa, cuando él cruza lo que es el centro de América y llega enseguida a otro océano diferente, el Océano Pacífico, o también llamado en aquella época el Mar del Sur. Al llegar allí, él ya es consciente de que no estaban en India, ni en China, ni en Japón, sino que estaban en una tierra intermedia al que van a poner por nombre América, en honor a Américo Vespucio, que es uno de los primeros que se da cuenta de lo que está ocurriendo. Y además a esto hay que añadirle que entre 1519 y 1522 hay una gran expedición, también castellana, en la que aproximadamente 200 marineros van a intentar, en 5 barcos, van a intentar dar la vuelta al mundo. Y lo consiguen. Magallanes y Elcano son los primeros de dar la vuelta al mundo. Bueno, Magallanes es el primero, perdón, Elcano es el primero en dar la vuelta al mundo. ¿Por qué?
porque Magallanes muere en la travesía. La mayor parte de los marineros mueren en la travesía, o bien por hambre, enfermedades, o bien por luchas con diferentes pueblos nativos con los que coinciden, o luchas entre ellos, entre los mismos marineros que hay en el barco. Y el Cano termina por dar en 1922 la vuelta al mundo y vuelve a Castilla con únicamente 18 de los casi 200 hombres que habían partido 3 años antes. Este es el recorrido que hizo el Cano partiendo desde el puerto de Sevilla, que era el gran puerto castellano de aquella época y durante siglos fue el gran puerto de Castilla y luego de España, llegando a las islas de Cabo Verde, pasando por el Cabo de San Roque, toda la costa de América del Sur y cruzando por el estrecho de Magallanes. Le dieron el nombre de Magallanes. Y después ya, yendo hacia Filipinas, ¿veis? Las llamadas Islas de las Especias, volviendo por el Cabo de Buena Esperanza, al Golfo de Guinea y de nuevo a Sevilla. 3 años de recorrido para demostrar de forma pragmática que la Tierra era redonda, porque anteriormente se había demostrado, pero de forma científica y matemática, pero nadie antes había dado la vuelta al mundo. Así que estos son los primeros viajes. Las causas de los descubrimientos, hemos visto los primeros descubridores, o entre ellos Colón, Magallanes, Elcano, Vasco Núñez de Balboa, Bartolomé Díaz, Vasco de Gama. Ha sido un pequeño resumen de todo lo que da el tema de sí, porque podríamos hablar de todos los viajes de Colón, que hizo varios a América y fue descubriendo poco a poco diferentes islas, pero me interesa más que en el capítulo 2 veamos qué es lo que se encuentran los europeos en América cuando llegan allí, porque van a descubrir unas civilizaciones asombrosas. Continuamos en el capítulo 2.